Ok, vamos a ir a las escrituras esta mañana. Hoy, mis amados, vamos a dar inicio a una serie de conferencias sobre profecía bíblica, aunque ya hemos venido hablando de esto, ¿no? Porque recuerde que veníamos hablando tiempo atrás sobre una temática denominada como en los tiempos de Noé, y prácticamente tiene que ver con lo mismo, ¿sí? El énfasis es entender el tiempo profético en el que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿En qué momento estamos viviendo? Y la profecía es necesaria desarrollarla en nosotros y entenderla, porque nos abrirá mejor el espectro de las cosas. Vamos a poder comprender mejor las cosas. Entonces vamos a estar estudiando esto, porque la profecía indudablemente nos permite estar preparados, listos, ¿sí?, en todo momento para nuestro Señor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19 de su segunda carta. Segunda carta del apóstol Pedro, el versículo 19 del capítulo 1. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro 1:19 dice: y tenemos la palabra profética más segura, la más sólida, la más confiable, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. O sea, nosotros estamos llamados en cuanto a la profecía a poner toda nuestra ¿qué? Atención. Eso es lo correcto. No podemos estar desapercibidos de la profecía. No podemos estar ajenos de la profecía. Es increíble que muchos creyentes que llevan años y años como creyentes no tengan el conocimiento de la profecía, no entiendan los tiempos proféticos, no entiendan esto. Cuando una de las órdenes apostólicas, porque viene de parte del apóstol Pedro, quien era una autoridad dentro de la congregación, y así lo creemos. No creemos que Pedro sea el primer papa. No, en ningún momento él fue papa, ni fue puesto como papa, ni nada de esto. Pero sí fue puesto como uno de los apóstoles, con los cuales el Señor haría un trabajo tremendo en la iglesia. De hecho, Pedro tiene un puesto de privilegio en la Nueva Jerusalén. Pues dice la Biblia que la Nueva Jerusalén, en sus cimientos y sus puertas, estarán los nombres de las 12 tribus de Israel, pero también los nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. Y ahí está el de Kefas, ¿sí? Kefas es el nombre de Simón, ¿no? Simón, Kefas. Recuerde que el seudónimo de él era ¿qué? Petros, piedra, ¿sí? No es que el Señor le gustaba poner apodos, no, eso no era ningún apodo. Era una forma de identificarlo, ¿cierto? Es decir, él iba a ser una de las piedras, ¿sí?, dentro de la construcción de ¿qué? De la iglesia. Obviamente entendemos que la roca sobre la cual está construida la iglesia no es Pedro, sino ¿quién? Yeshua. No como dice el Vaticano, ¿sí?, que la iglesia está fundada sobre Pedro, y por eso el trono del Papa actual, ¿sí?, se encuentra debajo de la tumba de Pedro, ¿no? Supuestamente. Sí, supuestamente ahí está Pedro, ¿no? Debajo de la tumba. Claro, eso son especulaciones, porque no se ha podido comprobar que allí esté Pedro, el apóstol, y que allí está el trono del Papa. Por tanto, ahí está la iglesia fundamentada, ¿sí?, en Pedro. No. Afortunadamente y gracias al Señor, la iglesia no está fundamentada en un hombre. La iglesia está fundamentada en el Mesías, nuestro Salvador, Yeshua. Ahora, eso no le quita a Pedro entonces que haya sido una autoridad. De hecho, lo vemos porque muchas veces aún el mismo apóstol Pablo se presentaba ante Pedro para llevarle razón de cómo iba ¿qué? La obra del Señor en las diferentes ciudades. Iba hasta allá, hasta Jerusalén, a presentar sus, ¿cómo se dice?, sus informes, ¿sí?, de cómo iba la obra. Gracias al Señor. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo: tenemos la palabra profética más segura, la más confiable, la de mayor solidez, a la cual ustedes hacen bien en prestar ¿qué? Atención.
como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Es decir, que es como una lámpara que está iluminando en medio de ¿qué? De la oscuridad, hasta que llegue ¿qué? El día, la mañana. Obviamente, mientras estamos en este tiempo, como el mundo está bajo la autoridad ¿de quién? Del maligno, dice la palabra, ¿no? El Señor dijo que Satanás es el príncipe de este mundo, y este mundo está bajo la autoridad del maligno, ¿sí? Y Satanás no tiene nada que ver con el Señor. Por tanto, el mundo en sí mismo está bajo tinieblas. Por eso es tan importante el estudio de la profecía, porque es nuestra lámpara hasta que llegue ¿qué? La luz de gloria. Por tanto, hasta que Él venga, la profecía bíblica, la profecía de las Escrituras es la lámpara que guía nuestros pasos. Amén. Usted póngase a caminar en medio de la oscuridad, que usted no vea nada, por lo menos se golpea el dedo chiquito del pie, y vaya como duele, ¿no? Entonces, no se ponga a caminar en la oscuridad de este mundo, no se ponga a andar a tientas. Use la lámpara que le va a permitir a usted ver con claridad en medio de la oscuridad, y esa lámpara es la palabra de la profecía. Amén. La palabra de la profecía. Entonces dice acá: ante todo, tengan muy presente, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada de forma personal. Es decir, yo no puedo tomar la profecía y empezarle a dar la interpretación que yo creo, que yo considero, que a mí me parece. Y ese es el peligro latente que hay hacia la profecía. No es que la profecía sea un peligro, sino aquellos que les gusta y les fascina especular, llenar la profecía de cosas personales. Y por eso muchos de estos hombres, ¿sí?, en su locura, en su atrevimiento, se han lanzado a decir cosas que no son. Por ejemplo, fechas. Por ejemplo, usted ve en cuanto a los testigos de Jehová, por lo menos ellos han estipulado 3 fechas para lo que sería el advenimiento del Señor, y las 3 fechas les ha fallado. Y así muchos. En el año 2014 mucha gente empezó a escribirme a mí, ¿sí?, respecto a qué pensaba yo de un tal profeta que había por allá en Centroamérica, Puerto Rico, que decía que iba a venir un asteroide, ¿sí?, para antes del 31 de diciembre de 2014, un asteroide, y se iba a estrellar sobre las costas ahí de Puerto Rico, y que de ahí iba a empezar la catástrofe, y que iba a ser una cosa terrible, tremenda, ¿sí?, pero una cosa bárbara. Y este hombre empezó, y según él le mandó carta a la NASA, y había enviado cartas a la presidencia de Estados Unidos. Se llama Efraín Rodríguez, este hombre, ¿sí? Y una cantidad de cosas, y eso alertaban y alertaban que antes del 31 que se iba a estrellar, que el meteorito venía, que ese era un meteoro que venía como parte del juicio de Dios, y que Dios se apresuraba a traer ese juicio, y una cantidad de cosas. Llegó el 1 de enero de 2015 y no pasó nada. Entonces le cuestionaron a él que qué pasó. Entonces él dijo: no, que es que él había orado y rogado a Dios que detuviera el juicio, y Dios lo detuvo. Aleluya. Primero decía que sí, y luego entonces él rogó para que no. Y eso hace perder credibilidad. Y lo más tremendo es que el hombre sigue hasta el día de hoy con el asunto. Sigue con el asunto del meteorito. Sigue con esto. Sigue diciendo, y hay quienes le creen, lo más tremendo. Hay quienes le defienden, ¿sí? Entonces, eso hace daño, porque se empieza a interpretar la profecía a título ¿qué? Personal. Dios me mostró a mí. Dios me reveló.
este es el día, esta es la hora, esto es lo que va a suceder exactamente, y empezamos a profetizar de manera personal. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el estudio de la profecía es que esta no se puede interpretar de manera personal. Si alguien le viene diciendo a usted, sí, cosas de ese tipo, pues está errando. Por eso hace un tiempito nada más, hace poco, en el mes de julio, ¿no se acuerda que yo les comenté a ustedes? Supuestamente también iba a venir ¿qué? La destrucción del mundo, ¿no? Ahora, en este año 2016, y eso empezaron a dar noticias y noticias, y que el fin del mundo, y un periódico, sí, dijo, según la Biblia, sí, vendrá el fin del mundo antes de que se acabe julio, ¿no? Y mire, ya pasó, sí, estamos ya a más de la mitad del año 2016 y no pasó nada. Esto sucede porque se hace una interpretación ¿qué? Personal, particular. Entonces la profecía no está para ser interpretada de manera personal. Dios me mostró, Dios me dijo. No, Dios no le va a mostrar a nadie el día y la hora. Pero eso no significa que estemos cegados ante la inminencia de su venida. Sí nos dejó señales, que las que tenemos que entender, amén. Y eso lo vamos a ver. Por tanto, sigue diciendo el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:21, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Por tanto, como la profecía que se dio, la profecía bíblica, no viene como resultado de la voluntad del hombre, sino que es voluntad ¿qué? Divina. Por tanto, su interpretación no puede ser personal, humana. No sé si me hago entender. Como la profecía es divina y viene de parte de Dios, su interpretación no puede estar adscrita a una persona, ¿sí? A lo que dice una persona. Porque cuando la persona sale diciendo en tal fecha, a tal hora, a tal día, y esto que va a suceder, una cantidad de cosas, pues sencillamente está tomando la profecía que es divina, no humana, y la está llevando a un plano meramente personal. Y ese es el error que muchos han cometido. Y el problema es que las personas que no conocen acerca de la profecía bíblica, entonces piensan que quien se equivocó es ¿qué? La Biblia, la profecía, no el tal profeta o el que dice ser profeta, que no lo es. Entonces la gente no le va desacreditando cada día a la profecía. Obviamente eso también es parte del plan satánico. El desacreditamiento de las escrituras es un plan satánico, para que la gente no ponga su mirada como debe ponerla. El apóstol Pedro dice: tengan su atención puesta en ella como a una lámpara que brilla en medio de un lugar oscuro. Hay que tener nuestra atención puesta en la profecía. Pero precisamente lo que hace Satanás con esto es desviar la mirada de los hombres para que no tengan en cuenta ¿qué? La profecía. No sé si me hago entender, amén. ¿Estamos hasta ahí claros? Ahora bien, ¿cómo entonces interpretar la profecía? Bueno, el Señor nos enseñó a interpretar la profecía. La misma Biblia enseña cómo interpretar. Como no es de interpretación privada, no es de interpretación personal, no es lo que yo creo, Carlos Rabat, a mí me parece y creo que así va a ser, sino que tenemos que tomar ese el modelo de lo que enseñó ¿quién? El Señor. Porque el Señor enseñó a interpretar la profecía, no para que determinemos la hora y el día, sino para que podamos comprenderla y poder esperar por medio de las señales. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 13, allí vamos a ver algunas de estas cosas. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. ¿Lo tiene? Versículo 28. Mire lo que dice el Señor. Ojo. De la parábola, ¿lo tienen? Voy a esperar que lo encuentre. ¿Ya? Amén. Ok.
De la parábola de la higuera aprendan. Marcos 13:28, ¿sí lo tienen? De la parábola de la higuera aprendan. Mire que el Señor nos está diciendo que debemos aprender ¿de qué? De la parábola de la higuera. Es decir, hay una parábola de la higuera. Y de esa parábola debemos ¿qué? Aprender. ¿De cuál parábola? De la higuera. De esa parábola que debemos aprender. Entonces Él dice, aprendan. Para eso les hablé en parábolas, ¿sí? Y allí hay una parábola es una comparación. Una parábola es un paralelo que el Señor establecía por medio de una historia para establecer una verdad, ¿sí? No es que porque la parábola es una historia contada por medio de personajes ficticios, entonces la parábola no tenga sentido. No, el Señor usaba esto para hacer un paralelo con algo que era ¿qué? Real y cierto. Ojo con eso. Entonces, no porque sea una parábola, por eso va a perder la importancia. Entonces, de la parábola de la higuera, aprendan. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está ¿qué? Cerca. O sea, ¿cómo saber que el verano está cerca? Porque las ramas de la higuera empiezan ¿a qué? A brotar, ¿sí? Empiezan a brotar. Y vamos a tener que aprender bastante acerca de la higuera. Hasta botánica vamos a ver aquí, ¿sí? Y sigue diciendo, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Es decir, así como ustedes pueden saber, ve, ya casi viene el verano. ¿Y por qué? Porque la higuera está floreciendo, está brotando sus hojas, está floreciendo. Entonces eso significa que el verano está ¿qué? Cerca. No estoy diciendo qué día ni qué hora va a llegar el verano, pero esa hoja que empieza a brotar de la higuera me da a entender que ya se aproxima ¿qué? El verano. Porque la higuera tenía la particularidad de empezar a florecer en primavera. En primavera. En el hemisferio norte, no en el sur en el que nos encontramos, norte, las higueras empiezan a florecer entrada la primavera, que a veces se da entre marzo y abril. Posteriormente sigue el verano entre mayo, junio, julio, ¿sí? Va el verano y posteriormente ya empezamos a entrar hacia el otoño en septiembre, octubre. Y posteriormente, para noviembre, diciembre y seguido, sigue ¿qué? El invierno. Ok, vaya teniendo eso en cuenta. Entonces, como ella empieza a tener sus primeros brotes en primavera, eso significa que el verano está ¿qué? Cerca. No significa que ya ha llegado el verano, pero se está aproximando ¿qué? El verano. Sí está la primavera, pero el verano está cerca. Y sigue diciendo acá, de cierto les digo, o sea, ciertamente. De hecho, la palabra que aparece allí es la palabra amén, aún en griego, amén. Amén, amén. Ciertamente significa eso. Ciertamente es una expresión. Les digo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, o sin que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca del día aquel o de la hora aquella, la que nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Es decir, esto es una potestad ¿de quién? Del Padre eterno. Estén alertas respecto a ese día aquel del que nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estén alertas y despiertos respecto a ese día. Es decir, hay un día, no lo sabemos, pero no significa por eso vamos a estar distraídos, engreídos, sino que tenemos que estar ¿qué? Alertas. Estén alertas y despiertos,
porque ustedes no conocen cuándo será el tiempo señalado. Estén alertas y despiertos, porque ustedes no conocen cuándo es el tiempo señalado. La palabra kairos, que en griego, kairos, corresponde al hebreo moed, que es el tiempo señalado por Dios. ¿Sí? Un tiempo señalado. De hecho, las fiestas del eterno Dios, aún las fiestas, son parte de sus moadim, ¿sí? De sus tiempos señalados. Moed es un tiempo ¿qué? Señalado. En hebreo, moed es un tiempo ¿qué? Señalado. Sus fiestas, las fiestas del eterno Dios, son parte de los moadim. Moadim es el plural de moed, ¿sí? De sus tiempos ¿qué? Señalados. Y para esa palabra moed se usa la palabra kairos. ¿Ok? Algunos dicen kairos, lo correcto es kairos. ¿Ok? Kairos, kairos. Por eso yo traduzco como tiempo ¿qué? Señalado, señalado. ¿Ok? Porque ese día indefectiblemente es un tiempo señalado por el Señor. De hecho, es un día que solo lo conoce ¿quién? El Padre Eterno. Mire cómo será de importante. ¿Cómo será de importante ese evento? Que está guardado en la potestad ¿de quién? Del Padre Eterno. Dice versículo 33. Versículo 34. Es como un hombre. Entonces mire que respecto de eso, de ese día, les habla otra comparación, otra parábola. Y le dice, es como un hombre que saliendo de viaje dejó su casa y dio la autoridad a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordenó al portero que vigilara. Por tanto, estén despiertos, pues no saben ustedes cuándo regresará el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo. El canto del gallo era, se hacían dos momentos del canto de gallo, que eran los anuncios que se hacían con trompetas, dando a entender que había llegado la tercera vigilia y la cuarta vigilia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice acá, ¿dónde estamos? Ya, versículo 35, o al canto del gallo, o en la madrugada, en el amanecer. ¿Sí? No saben. De noche, medianoche, tercera, cuarta vigilia, o en el amanecer. No saben. No sea que llegando de repente, de improviso, los haya ¿qué? Durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos les digo, estén despiertos. ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo hay que estar? Mire lo que a ustedes les estoy diciendo, le dice el Señor, le está hablando a ¿quiénes? A sus discípulos. Lo que a ustedes les estoy diciendo, esto va para todo el mundo. Es decir, que esto es una instrucción también para ¿quiénes? Para nosotros. Y habla de un hombre que dejó allí a sus siervos haciendo el trabajo. ¿Qué espera el Señor? Que cuando regrese nos vaya haciendo ¿qué? El trabajo que nos corresponde, nos vaya haciendo el bien. Bienaventurado el hombre que cuando venga su Señor le haya haciendo el bien. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Hacer lo que nos corresponde, el trabajo para el cual fuimos puestos. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. Y cuando el Señor venga, nos quiere ver cumpliendo ¿qué? Esa responsabilidad, ese trabajo. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, entonces vamos por partes, ¿no? Porque yo quiero ir muy despacio para que vayamos entendiendo esto, ¿ok? Vamos entonces, el Señor dice ahí, entonces el Señor ahí en Marcos capítulo 13 versículo 28 dice, de la parábola de la higuera aprendan. Entonces tenemos que aprender ¿de qué? De la parábola de la higuera. Entonces veamos la parábola de la higuera. Lucas capítulo 13 versículos 6 y 9, 6 al 9. Lucas capítulo 13 versículos 6 al 9. ¿Lo tienen?
Lucas 13. El Señor nos dice, aprendan de la parábola de la higuera. Bueno, entonces Él tuvo que haber enseñado una parábola de la higuera. Y aquí está la parábola. Y les habló esta parábola. Miren, versículo 13, capítulo 13, versículo 6. ¿Lo tiene? Hablando el Señor dice, y les habló esta parábola. Un hombre tenía ¿qué? Una higuera plantada en su huerto. Y fue a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Entonces dijo al podador, al que cuidaba el huerto: mira, hace 3 años que busco fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, ¿por qué está inutilizando la tierra? O sea, una higuera que no está produciendo frutos está allí ocupando una tierra para un árbol que sí pudiera ¿qué? Dar frutos. Entonces dice acá, versículo 8. Entonces respondiendo le dijo aquel hombre, ¿no? El podador: Señor, déjala aún un año más, hasta que cabe a su alrededor y le eche abono, ¿sí? Y si da fruto en el futuro, bien; si no, entonces la cortarás. Tremenda parábola, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor de la parábola de la higuera? Aprendan. Entonces ya es tarea de ustedes aprender esta parábola. Que el Señor los bendiga. Chao. ¿No? Pues el Señor está diciendo, aprendan de la parábola de la higuera, pues tenemos que aprender de ella, ¿no? Esta parábola dice mucho. Lo primero dice que había un hombre que tenía una higuera plantada en su huerto. ¿Quién es ese hombre? ¿A quién representará ese hombre? Bueno, ese hombre indudablemente puede representar al Señor, ¿sí? Al Señor mismo está representando. Entonces dice acá que esta planta, esta higuera, estaba plantada y fue a buscar, y dice que estaba plantada en un huerto. Ahora, ¿cuál es el huerto? ¿El qué? El mundo. Muy bien, eso, vamos bien. Muy bien, el huerto es el mundo. Ahí puso a una higuera. ¿La puso en dónde? En un huerto. Entonces, ¿quién es la higuera? El mundo es el huerto. El Señor, el Yeshua es el Señor. Él es el Señor. O sea, eso sí lo tenemos claro, ¿no? El Señor del huerto, el dueño del huerto, pues es Yeshua. Él es el dueño absoluto de todo. Él, para Él y por Él, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. Entonces ahí no hay discusión. Entonces Yeshua es el Señor, ¿sí? El huerto es el mundo. Allí. ¿Y fue plantada qué? Una higuera. ¿Quién será la higuera? ¿Quién dice que nosotros? Levante la mano. Muy bien. ¿Quién dice que es Israel? ¿Y quién da más? ¿Y quién dice que es Adán? ¿No? Ah, bueno, no. Ojo. Ojo. Vamos a ver cómo es esto. Dijo, recuerde que Adán, de pronto no me especifique. Adán, la palabra Adán, ¿qué significa? Humanidad. Ok, muy bien. Sí. Entonces dice acá, y dijo al viñador: mira, hace 3 años que busco fruto en esta higuera. ¿Cuántos años llevaba buscando? 3. Y le dijo allí al podador, ¿no? Ahora, aclaremos bien esto, porque de pronto sí quiero que quede bien claro y quiero corregir algo. El dueño es el Padre eterno, pero el podador es el Señor, ¿sí? Él es él
ellos dos hacen todo el trabajo, ¿no? Él es el que poda y el que hace, ¿no? Y todo esto, sí, el que limpia, todo eso. Entonces dijo, mira, hace 3 años busco fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Entonces el podador, el que cuida allí, dice, no, déjala, ¿qué? 1 año más. Es decir, ¿cuántos años en total? O sea, 3 años y nada. 1 año más, déjala. Al año ven. Si encuentras algo, entonces, bien, si hay fruto. Y si no, córtala. 4 años. ¿Cómo interpretar eso? El mismo apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años. No, lo que quiere decir esto es que para el Señor todo esto es ¿qué? Relativo, ¿no? Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Todo esto es relativo. Por tanto, aquí podemos entender, ¿sí?, un mensaje muy tremendo sobre la humanidad. Indiscutiblemente entendemos que cuando Yeshua vino prácticamente en el cumplimiento de los 4000 años de la humanidad. De hecho, cuando el Señor Mesías Yeshua murió, Él murió en el año 4000 de la humanidad. Olvídese del calendario grecorromano, porque si nos vamos a eso estamos en el 2016 y usted no va a entender nada así. Recuerde que el Señor dispuso para la humanidad un tiempo en el cual se espera generación tras generación que den ¿qué? Frutos verdaderos de arrepentimiento y pueda ser levantado verdaderamente un especial pueblo, que lo vamos a ver ahora. Un pueblo que el Señor quiere levantar, porque al hombre le ha sido dado algo, y para eso el hombre fue puesto acá. Y el propósito del hombre, uno de esos propósitos que vemos en la Biblia, dice la palabra que al hombre, dice el apóstol Pablo, hablando ya de la iglesia como tal, dice, recuerde que a ustedes les ha sido dado el juzgar a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles que se rebelaron contra Dios. Es decir, que ese es el plan de Dios, que se levante un pueblo que sea parte del juicio, que juzguen ¿a quién? A aquellos que se rebelaron, a aquellos ángeles, seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Y para eso se tiene que levantar entonces un pueblo que logre esto, y se espera que ese pueblo se levante en medio de las generaciones. Ahora, como Satanás sabe que el hombre es el instrumento de juicio para él y sus ángeles, lo que ha buscado es destruir ese mismo instrumento de juicio. Por eso apenas el eterno Dios había creado al hombre, lo que hizo fue llevar al hombre precisamente al mismo estado de él. Por eso el lago de fuego, que es la muerte segunda, que es la muerte última, donde serán juzgados Satanás y sus ángeles, también todos aquellos que se rebelan contra Dios, hombres, seres humanos, van a ser lanzados allí. Aunque la Biblia aclara que ese lugar fue hecho para ¿quiénes? Para los ángeles, para Satanás y sus ángeles, no para los hombres. Pero todo el que siga el camino de Satanás irá ¿a qué? Ahí mismo, a ese lugar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, desde que Dios hizo al hombre, lo ha pervertido, lo ha tratado de pervertir. Todo esto en las generaciones de los hombres, nosotros tenemos que entender que bíblicamente los tiempos son cíclicos, no lineales. Nosotros pensamos que son lineales, no, son cíclicos. Por eso el Señor habló diciendo que antes de su retorno, la generación que viviría sería una generación como la del tiempo de ¿qué? De Noé, pero también como la del tiempo de ¿quién? De Lot. Cíclico, se repiten los ciclos. Ahora, ¿qué se espera? Que cada generación aprenda ¿de qué? De las anteriores. Pero parece que estamos repitiendo y repitiendo los mismos errores. No aprendemos. Y así hemos venido. Pero la paciencia del Señor respecto al ser humano, ¿sí?,
tiene un límite. Aunque Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso el Señor determinó un tiempo para la raza humana. Y ese tiempo que el Señor determinó es un tiempo de 6,000 años, 120 jubileos. Cada jubileo de 50 años. Por eso fue lo que le dijo el Señor a Noé. ¿Sí? El tiempo del ser humano será 120 tiempos. 120 tiempos serán. Allí el Señor determinó que iban a ser 6,000 años. 6,000 años. Entonces, se nos está hablando a mitad del periodo de los 6,000 años desde Adán, desde que este hombre entró acá al mundo, hasta el retorno del Mesías. Y se está diciendo a la mitad de ese periodo, a los 3,000 años, bueno, he estado viniendo y no hallo ¿qué? Nada. No hallo nada. No hallo nada. Entonces pone otro tiempo. Dale un año más. 4. Dale un año más. Y es en ese último año que se levanta una nación. ¿La nación de qué? De Israel. El Señor, voy a levantar una nación. Ahora, desde un principio Adán tenía que haber sido quien cumpliera eso. Pero la tierra cada día se enfermaba más y era peor y peor, tanto que el Señor tuvo que traer ¿qué? Destrucción, porque solo se halló un justo con su familia. ¿Quién? Noé. Luego se esperaba que verdad se levantara un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, un reino de sacerdotes, pero no. Antes el Señor tuvo que mandar a destruir Sodoma, Gomorra y todas las ciudades que estaban a su alrededor. Entonces ahora viene con Israel. Vamos a dar esto. Por tanto, en ese aspecto, Israel, en ese último periodo, pasa a ser ¿quién? La higuera también. Pero la higuera está puesta ¿desde dónde? Desde el principio en el huerto, ¿cierto? Pero el Señor no ha hallado ¿qué? Los frutos. Entonces dice, vamos a darle el tiempo. Y vendrás y mirarás. Y si no, entonces ¿qué? Córtala, porque el árbol que no da fruto es cortado. No sé si me estoy dando a entender hasta el momento. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con toda la profecía? Es para poder entender precisamente los tiempos proféticos. ¿Sí? Entonces, dice acá, y dijo el viñador, mira, hace 3 años que busco, versículo 7, que busco fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, para que no inutilice también la tierra. Él entonces le respondió y le dijo, Señor, déjala aún un año más, hasta que cabe a su alrededor y le eche abono. ¿Sí? Obviamente, al año siguiente, ¿sí? De estos años proféticos, hablando de esa manera, de estos años proféticos, iba a haber un gran abono que le iba a ser echado ¿a quién? A la higuera, para ver si así daba ¿qué? Frutos. ¿Cuál era ese gran abono que se le iba a echar? Obviamente, Yeshua mismo, por medio de ¿qué? De su Espíritu. El Espíritu iba a venir para conducir ¿a qué? A toda verdad. Para dar ¿qué? Crecimiento, para ver si al fin la bendita higuera empieza a producir los frutos. Y si no, entonces ahí sí cortamos con eso. Entonces a partir de Yeshua, la historia cambiaría, la historia de la humanidad. Era necesario que él viniera y dijo, no, acá me tengo que entregar. Y por eso él se entregó. Se entregó como abono, literalmente, ¿sí? Para que pudiéramos producir los frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y obviamente Yeshua lo sigue haciendo ahora por medio de ¿quién? De su Espíritu. Entonces dice acá, ¿sí? Entonces dice el versículo 9, y si da fruto en el futuro, y si no, entonces ¿qué? La cortarás. Entonces hemos entendido ya parte de la parábola de ¿qué? De la higuera. Ahora, entendiendo esto, mire lo que les voy a decir. Si nosotros tomáramos los 6,000 años que están determinados para el reino del hombre, o sea, para que el hombre ejerza autoridad
autoridad sobre la tierra, para que el hombre ejerza esa autoridad sobre la tierra. Si nosotros tomamos esos 6,000 años y los comprimimos dentro de un reloj de 24 años, desde que el hombre fue puesto en el huerto, ¿sí?, hasta el regreso del Mesías, 6,000 años, los comprimimos en un reloj de 24 horas, diríamos, mis amados, que en este momento estamos viviendo ya en los últimos 5 minutos de la parte profética. Es decir, que el reloj ya está sobre las 23 horas y 55 minutos, un poquito más de los 55 minutos. Está a punto de darse las campanadas de las 24 horas. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, ¿sí? Como dice por ahí el profeta, ¿no? ¿Ah? Ya estamos allí. No estoy diciendo, mis amados, fechas, pero ya estamos allí. El tiempo ya está para cerrarse. Cuando Yeshua murió, estábamos hablando de 4,000 años de la era humana. 4,000 años de la era humana cuando Él murió, ¿sí? Cuando Él murió. Olvídese, vuelvo y le digo, del calendario grecorromano, si no se le vuelve una ensalada todo esto a usted. Porque si tratamos de comprender eso con el calendario romano con el que nos movemos acá, 2016, no vamos a entender nada, ¿sí? Cuando Él murió, año 4,000. De hecho, en ese entonces fue un jubileo. Fue jubileo para ese entonces, ese año. Por eso Él mismo dice, ¿sí? Por eso Él dice, cuando Él entra a la sinagoga, en Lucas capítulo 4, dice, y Yeshua fue a Nazaret, donde se había criado. ¿En dónde se crió Él? En Nazaret, ¿cierto? Para que se cumpliera esa profecía, ¿no? Que sería llamado Nazareno. Se iba a cumplir lo que había dicho el profeta Isaías, ¿no? Que un vástago retoñaría, no, Netzer, ¿sí? Allí el vástago retoñaría, el Netzer, ese vástago de la casa de Isaí, ¿no? Del mismo linaje de Isaí, del cual vendría ¿quién? El Mesías. Era el cumplimiento de Isaías, que dice, ¿sí?, que el vástago retoñaría, ¿sí?, Netzer. Por eso era necesario que Él fuera a Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que Él sería ¿qué? El Netzer. Que Él sería el Netzer, ¿sí? Ese Netzer que se iba ¿qué? A levantar y que iba a florecer. Entonces dice acá, Lucas capítulo 4, versículo 16, y fue a Nazaret donde se había criado, porque Él nació ¿en dónde? En Betlehem, la casa del pan, en Belén, en la casa del pan, donde se criaban los corderos, ¿para qué? Para el sacrificio. Allá, en la casa del pan, en Belén, Betlehem. Entonces dice acá, y en el día de reposo, ¿sí?, o de Shabbat, prefiero llamarlo yo, en el día de Shabbat, no reposo, porque reposo no es Shabbat. Shabbat no significa reposo, significa cesación, ¿sí?, dejar de hacer algo. La palabra reposo en hebreo es nuach, ¿sí? Acá es la palabra Shabbat. Y en día de Shabbat entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el libro o el rollo del profeta ¿qué? Isaías. Y habiendo desarrollado el libro, abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para llevar el evangelio, para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la restauración de la vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año ¿qué? Agradable del Señor. El año agradable del Señor, ¿sí?, es lo que se conoce como el año de ¿qué? De jubileo, donde se perdonaban las deudas, donde los prisioneros quedaban libres de sus prisiones. Había un perdón y un olvido de todas estas cosas.
Era el año de jubileo cada 50 años, ¿sí? Y por eso el Señor acá muestra y revela a qué había venido Él. Y con su muerte, indiscutiblemente, nos dio ¿qué? Libertad. Nos hizo salir de nuestras prisiones, nos dio la vista, nos dio la sanidad. Fue decretado un tiempo ¿de qué? De júbilo, de jubileo, porque eran perdonadas todas las deudas. Y Él por eso dice allí, dice acá, a proclamar el año agradable del Señor, ¿sí? El año del favor del Señor, ¿sí? Ese año, ese tiempo tan glorioso. Y por eso dice acá, y habiendo envuelto el libro, lo devolvió allí a la persona que se encontraba allí, al asistente en la sinagoga, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se está cumpliendo delante de ustedes estas escrituras en sus propios oídos. En sus propios oídos, allí, en su propia cara, se está cumpliendo delante de ustedes, delante de ustedes. Entonces, mis amados, se estaba aproximando obviamente ese momento tan especial en donde el Mesías se iba a entregar, en donde iba a Él a entregar toda su vida para que se decretara un tiempo ¿de qué? De jubileo para el mundo, para el mundo. Por eso con Yeshua la historia del ser humano sería impactada tremendamente. Todo tiene que estar, el eje central de todas las profecías es ¿quién? Yeshua. Y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Entonces entendemos, mis amados, que estamos allí para entrar ya en el último, ya son los últimos minuticos, ya, ¿sí? Y así como muchos cuando faltan 5 para las 12 el año va a terminar, corren para llegar a la casa de su mamá, ¿sí? Nosotros tenemos que correr a entrar a la casa del Padre Celestial. Amén. Tenemos que esforzarnos, mis amados, estamos en el último tiempo. Ahora bien, se levantaría entonces una nación, Israel, que iba a tener un objetivo específico, a ejercer algo específicamente. Y esta nación sería el modelo de la higuera. Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dios haría algo espectacular con este pueblo, algo glorioso. Por eso nosotros bendecimos a la nación de Israel, amén. La bendecimos porque ha sido usada por el Señor como ese modelo, y para bien y para mal, porque le ha tocado vivir todas. Por tanto tenemos que aprender. Éxodo 19, 5 en adelante dice: ahora pues, les dice el Señor a Israel. Mírenme acá un momento, están todos ahí reunidos, para contextualizar, están todos reunidos, todo el pueblo, han salido de Egipto, están en el desierto, y el Señor tiene preparado lo más glorioso para este pueblo. Lo que les iba a entregar lo que le iba a entregar al pueblo de Israel, su identidad. Porque si hay algo que genera identidad en un pueblo, son sus leyes. Las leyes son las que hacen particular a cada pueblo, a cada nación. Por eso, mis amados, cuando usted viaja a alguna parte, tiene que conocer las leyes. Por ejemplo, disculpen que me desvíe, pero si usted desea ir a uno de los países de los Emiratos Árabes, ojo, son países muy desarrollados. Usted los ve, wow, tecnología. Ya usted va a tomar un taxi y le llega un Ferrari. Sí, un Ferrari. ¿Sí? O sea, eso es algo estrambótico. Y por eso la gente dice: yo quiero ir allá, yo quiero estar en un país así. Y los edificios son imponentes, la tecnología es imponente, ¿sí? Allá usted ve puros cementerios de vehículos, y todos los cementerios de vehículos son Ferraris, Lamborghinis, todo así, una cosa tremenda, y la gente se ilusiona con ir allá. Pero muchos van sin conocer las leyes. Por ejemplo, si una mujer viaja a los Emiratos Árabes, y es verdad lo que le estoy diciendo, no es invención. Si usted viaja y es una mujer, y la mujer no usa
la indumentaria estipulada para las mujeres en Emiratos Árabes y es violada por un hombre o por varios hombres, y la mujer va ante las autoridades y pone la demanda, la meten a la cárcel. Porque el juez le dirá que la violaron porque incitó a la violación y fue la culpable por no haber usado toda la burka y toda esta indumentaria que tienen las mujeres. Por tanto, si va, ay, pero yo soy extranjera, no importa, allá no vale. Y eso le pasó hace poco, hace 2 meses, se dio la historia de una holandesa que llegó allá, como no se vio allá, la vieron allí, la violaron entre 5 y fue y los denunció, y 6 meses de cárcel. Usted fue la culpable. Así son las leyes allá, no me pregunte por qué, así son. Por eso le digo, tenga mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado cuando viajen a un país, porque cada país tiene sus leyes. En este caso Israel iba a dejar de ser cualquier pueblo, un pueblo que había sido sometido a las leyes de otro, Egipto, para tener una propia identidad. El eterno Dios les iba a otorgar una gracia poderosa, gloriosa, llamada la Torá, la instrucción de Dios, la ley de Dios. Entonces Dios tiene al pueblo reunido allí y le dice: ahora pues, si obedecen mi voz, guardando mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿Y su plenitud de quién? Del Señor. De Él es la tierra. Él es el dueño ¿de qué? Del huerto. Él es el dueño del huerto. Él fue el que puso la humanidad, y cada nación y cada pueblo que existe le pertenece a Él. Que una nación y un pueblo no le reconozca a Él no quiere decir que Él no sea el dueño. Es de Él. Y el día de mañana las naciones se tendrán que enfrentar al dueño. Él les pedirá cuentas. Y Él le dice: mire, no han querido, ninguna nación ha querido hacer esto. Desde que puse al hombre, ninguna lo ha querido hacer. Pero ustedes, si ustedes lo hacen, ustedes van a ser mi especial tesoro en medio de todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y dice acá: por tanto, ustedes serán para mí, léalo, ¿un qué? ¿Un qué? Un reino de sacerdotes. ¿A qué fueron llamados? Un reino de sacerdotes. Si guardan mi pacto, van a ser mi especial tesoro, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos, a las autoridades del pueblo, allá todo lo reunió y les expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh había mandado. Y todo el pueblo respondió al unísono, diciendo: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras ¿de quién? Del pueblo. Moisés fue allá, recibió el pacto verbalmente de parte de Dios. Él vino y les dio el pacto de manera oral. ¿Están de acuerdo? Sí, todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Bueno, vuelvo otra vez allá. Fue y le dijo: Señor, que todo lo que usted les dice, todo lo van a hacer. Bueno, entonces ¿qué hizo el Señor? Grabó una ketuvá, ¿sí? Un compromiso matrimonial. Así eran los compromisos matrimoniales antes. Es que las leyes son compromisos. Y lo grabó, se los grabó. Por eso el mismo dedo de Dios, el mismo Espíritu de Dios, Etzba Elohim, el dedo de Dios, Espíritu de Dios, el mismo grabó. Le dijo: vaya, entrégueles ahora el pacto, porque lo haremos. Por eso les mandó a preguntar: ¿están dispuestos? Sí, lo haremos. Ok. ¿Van a ser un reino de sacerdotes? Sí, seremos un reino de sacerdotes. Sin embargo, olvidaron rápidamente su compromiso, porque dice la Biblia que Israel deseó ser
como las demás naciones. No entendieron que eran un tesoro especial en medio de ¿qué? De todas las naciones. Eran el tesoro especial, era el reino de sacerdotes. Y miraron a las otras naciones y dijeron: queremos ser como las demás naciones. Querían ser un reino de reyes y no un reino de sacerdotes. Por tanto, no queremos que sean los sacerdotes los que nos guíen a nosotros. Queremos un rey como tienen las demás naciones. Y el Señor les advierte por medio del profeta Samuel cómo les va a ir con los reyes. Porque el rey de ellos era ¿quién? El eterno Dios. Samuel le dice: no te están despreciando. Dios le dice a Samuel: perdón, no te están despreciando a ti, Samuel, me están despreciando a mí, que soy el rey de ellos. Dales un rey, pero adviérteles cómo le va a ir con esos reyes. Entonces prefirieron levantar un reino de hombres, de reyes, de hombres, y despreciaron el reino sacerdotal. Porque el reino sacerdotal es el que tiene la capacidad, ¿sí?, de juzgar a los ángeles, de juzgar a los que se rebelaron. Es el reino sacerdotal, no el reino de hombres. Porque el reino de hombres está basado en la prepotencia, en el orgullo del ser humano. El reino de los sacerdotes está basado en aquellos que sirven y están dispuestos a darlo todo. Un sacerdote está para servir, el rey está para ser servido. Eso fue lo que pasó. Y no entendieron entonces lo que se les estaba pidiendo. No entendieron y empezaron entonces a desviarse del propósito de Dios. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las escrituras, ¿sí?, y vamos al tiempo de Yeshua, aún ese pensamiento del reino humano, del reino de reyes, seguía vigente en el pensamiento de ellos, aún en el de los discípulos. Porque el Señor está para ascender, está para subir, está para ir a su gloria. Y la preocupación de ellos, de los discípulos, era si el Señor iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Hechos capítulo 1. Dice Hechos capítulo 1 versículo 6: así que los que se habían reunido con él, con Yeshua, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época? O sea, en vez de estar preocupados porque se ha levantado un reino de sacerdotes, estaban preocupados por el levantamiento del reino de Israel como tal. Un reino de reyes. Lo levantarás. Ahora, ¿será levantado nuevamente ese reino? Sí, pero no en cabeza de un hombre, sino en cabeza de ¿quién? Del Mesías. Hechos 1:6. ¿Restaurarás el reino de Israel en esta época? Versículo 7. Entonces Yeshua les dijo: no les corresponde a ustedes el conocer las épocas o los tiempos señalados, kairos, los cuales el Padre ha determinado en su propia autoridad. Es decir, ¿quién lo conoce? El Padre. ¿Cuándo va a ser restaurado entonces el reino de Israel como reino verdadero? En el tiempo que solo el Padre conoce. En pocas palabras, le está diciendo: no es para este tiempo, muchachos. Es en el tiempo que el Padre ha determinado, el cual Él solo conoce. Y es cuando el Padre determine cuando va a venir su Hijo, porque es por medio de Yeshua que será restaurado ¿qué? El reino. Pero ellos seguían acá con su cosa. Para ellos era difícil, ¿sí?, desprenderse de eso. Por eso es que el apóstol Pedro tiene que estar insistiendo en lo que nosotros somos, en lo que era la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2. Dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Acérquense a Él, que es la piedra viva, la que desecharon ciertamente los hombres, mas por Dios ha sido escogida y ¿qué? Y preciosa.
Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Yeshua el Mesías. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, la que es escogida, la que es preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero ustedes, los que creen en él, en los que creen, él es precioso. Para ustedes él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra que desecharon era la piedra principal, y esa que desecharon los edificadores, ¿quiénes eran los edificadores? ¿A quién le correspondía edificar una casa de sacerdotes para el Señor? ¿A quién? A Israel. Y desecharon la piedra fundamental con la que se construía la casa sacerdotal, que era Yeshua. Entonces dice acá: ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo. Claro, para ellos él es la cabeza, él es la piedra principal, pero para ellos la piedra de ¿qué? De tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también ¿qué? Destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire, un real sacerdocio. ¿Somos qué? Un reino de ¿qué? De sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Las mismas palabras que el eterno Dios le había dicho a Israel, las está diciendo ahora. Un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sí son pueblo de Dios. En otro tiempo no eran pueblo. ¿A quién está hablando? ¿Sí? Al resto de las naciones también, a los gentiles. Un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Han sido alcanzados por la misericordia. Por tanto, mis amados, el apóstol Pedro estaba hablando de un real sacerdocio. Es que se tiene que levantar. Lamentablemente, Israel no había entendido su propósito. Y como no entendió su propósito Israel, entonces no ejecutó lo que debía ejecutar. ¿Sí? De ahí entonces es cuando viene lo siguiente, Marcos capítulo 13. Como no entendieron su propósito, como higuera, es decir, que tenemos establecido que en ese momento Israel era ¿quién? La higuera, ¿no? Y lo vamos a ver ahora con otros textos también proféticos. Marcos capítulo 13 dice: saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Yeshua le respondió diciendo: ¿ven estos grandes edificios? ¿Los ven? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Les habló de una situación que iba a venir sobre el templo, una destrucción. Por tanto, inmediatamente los discípulos se motivaron a preguntarle: dinos, ¿cómo va a ser esto? ¿En qué momento será? ¿Cuándo será? ¿Qué señal habrá? Dinos para que nosotros sepamos. Inmediatamente, cuando seguimos leyendo allí, el Señor empieza a dar una serie de ¿qué? De señales. Una serie de señales. ¿Ok? Varias señales. Y cuando seguimos leyendo el texto, llegamos a una señal, ¿sí? En particular, que se da sobre lo que tiene que ver con toda la destrucción, ¿sí? Del pueblo por medio del pueblo por medio de una parábola, ¿sí? De una maldición, ¿sí? Cuando el Señor maldice ¿qué?
la higuera, ¿sí? Si ustedes leen, o sea, si ustedes ven allí, el Señor habla de cómo va a venir, ¿no? Toda esta cuestión de la higuera. Y el Señor le dice, ¿de la higuera qué? Aprendan, aprendan. Pero ellos inmediatamente, cuando el Señor les habla de aprender de la higuera, cuando ya ven que sus ramas van brotando, cuando se van dando todas estas cosas, ellos recuerdan, ¿sí?, un episodio que ha sucedido antes. Y está en Marcos capítulo 11. Y ese es el texto clave para entender todo esto que hoy estamos hablando. Todo esto que yo les acabo de hablar es la introducción para ir a ese texto. Es la introducción para poder entender Marcos capítulo 11. Pero obviamente esto lo vamos a entender dentro de 8 días, si el Señor lo permite, porque este es el texto central. A partir de ese texto vamos a entender la parábola de la higuera, qué ha pasado y cuál es la conexión profética. Y después de eso, si el Señor lo permite, nos da vida, vamos a empezar a desentramar toda la parte ¿qué? Profética. Vamos a empezar a ver todas las profecías, porque si no entendemos la parábola de la higuera, nos va a ser muy difícil entender el resto de profecías. Entendiendo esto es que vamos a poder entender entonces cada una de las profecías, y vamos a hablar acerca de estas profecías, vamos a hablar acerca del anticristo, vamos a hablar todo esto que la palabra enseña. Pero me es necesario primeramente explicarles bien a profundidad la parábola de la higuera, cómo entenderla, y ese texto es el texto clave. Colóquese de pies, por favor.